Había sangre en el suelo, en las paredes, en el techo. Fue violento. No hay rastro del asesino. La ausencia de pruebas no es una prueba fiable. Esto indicaba que se trataba de una ejecución bien planificada. Una familia destrozada. ¿Cómo era capaz de algo así? Detectives frustrados. No era una carrera de 50 metros, era un verdadero maratón. A continuación, lecciones mortales. Lawrence, Kansas. Viernes 14 de noviembre de 2003. A las 12:30. Se recibe una llamada en el departamento del sheriff del condado de Douglas. Hace más de 36 horas que Larry Lima, residente en California, no consigue localizar a su novia. El departamento encarga al ayudante del sheriff, Steve Grammer, que vaya a casa de Carmen Ross, ex procuradora penal. Grammer llama a la puerta principal y, como no contesta a nadie, mira por la ventana. Había que agudizar la vista para poder ver el interior. Distinguí parte de unos tejanos en el suelo, en una esquina, y pensé que había alguien que necesitaría asistencia médica. La puerta de atrás no está cerrada con llave. Grammer entra y encuentra a Carmen tendida en un charco de sangre, muerta. En cuanto entré, me di cuenta de lo que había pasado. Fue atacada con suma violencia. Bastaba con ver toda la sangre en la habitación. Y sabías que no era un escenario intacto. Llamé al lugarteniente para que llamase a la policía científica para que protegiera y procesara el escenario del crimen. El sheriff encarga la investigación a un equipo de homicidios de 3 personas. El primero en llegar al lugar es el detective Doug Woods. La habitación donde se encontraba la señorita Ross estaba patas arriba. Macetas de plantas derribadas, muebles tumbados, mucha sangre en el suelo, en las paredes, por lo que era evidente que se había producido una pelea violenta en aquella sala de estar. Ross fue apuñalada varias veces en cuello y en torso. Mi primera impresión cuando entré fue que el autor estaba muy furioso. No vi ningún arma en el suelo. No podía haber sido un suicidio. El detective Pat Pollock llegó después de Woods. No había señal alguna de que hubieran forzado la entrada. Y la víctima estaba en el interior. Al parecer estaba haciendo la colada. Pensamos que era muy probable que conociera a la persona que había hecho aquello. Mi opinión era que o bien la víctima había abierto voluntariamente la puerta, o que la persona ya estaba dentro de la casa y la señorita Ross le había descubierto. La fiscalía encarga la investigación del caso a Angela Wilson, asistente del fiscal adjunto. Era muy obvio que había sido algo muy violento y con un objetivo muy claro. No era un atraco, no era un robo. No había sido alguien que hubiera entrado en la casa en busca de otra cosa. Era evidente, a juzgar por el escenario del crimen, que fuera quien fuera esta persona, solo tenía un objetivo en mente, y este objetivo era matar a Carmen. La policía científica registra la casa. Sacan huellas digitales, fotografían las manchas de sangre y recogen pruebas físicas. Recogieron muestras de sangre, de pelos, de ropa, fotografía, todo lo que podía tener alguna relación con el crimen. En el lavabo y en el lavavajillas aparecen restos de sangre, pero no encuentran el arma homicida. ¿Ha limpiado el asesino el escenario del crimen? Esperaba encontrar alguna prueba en la casa. Los investigadores peinan la zona en busca de pruebas o testigos. Lyle Hagenbush es el tercer detective dado al caso. Nuestros agentes se dedicaron a detener los coches que pasaban intentando encontrar a alguien que hubiera circulado por la zona en el momento del crimen. Otros buscaron en la cuneta de la carretera desde la Carmen hasta la autopista de Kansas, una distancia de varios kilómetros, por si alguien había tirado algo. Yo busqué en los contenedores, en cualquier lugar donde alguien hubiera podido tirar algún elemento procedente del crimen, aunque era poco probable. Carmen Ross, de 40 años, ha sido asesinada el 14 de noviembre del 2003 en su casa de campo de Lawrence. El asesinato de Carmen conmociona a la ciudad de Lawrence, una pequeña e idílica ciudad, sede de la Universidad de Kansas. El crimen acapara al momento la atención de los medios. La periodista Janet Reid es la encargada de cubrir el caso. Lawrence es una ciudad estupenda, universitaria. Aquí la gente está bien educada. A la gente le gusta vivir aquí para criar a sus hijos, aunque tengan que ir a trabajar a otras ciudades más grandes. No es un lugar de índices de delincuencia. Y por supuesto, nada de este tipo de crímenes. Fue brutal.
Todo el mundo se preguntaba qué estaba pasando. Carmen Ross había llegado hacía poco a Lawrence. La ex procuradora penal y mediadora matrimonial, mudado 3 meses antes procedente de otra ciudad universitaria a unos 140 kilómetros. Poco antes, había establecido una relación amorosa con Larry Lima, un asistente social que vivía en California. Lima dio muestras de sangre y ADN a la policía. Otro hombre en la vida de Carmen es su ex esposo, Tom Murray, un hombre de 48 años, profesor de inglés en la universidad. Era un profesor muy querido. Todo el mundo hablaba bien de él. Al parecer, era un hombre muy distinguido y un profesor muy respetado en la universidad. Carmen y Tom habían estado casados durante 18 años, pero se divorciaron en junio de 2003. Tom y Carmen tenían la custodia compartida de su hija de 5 años, Kiara. Los investigadores se inquietaron enseguida por Tom y Kiara. Quería saber dónde estaba esa niña. ¿Estaba en la casa, con amigos, familiares o quizá teníamos otra víctima? El señor Lima me dijo que Kiara se encontraba con su padre en Manhattan. Empezamos a pensar que deberíamos ir a Manhattan, hablar con el señor Murray y asegurarnos de que tanto él como Kiara se encontraban. Los investigadores cubrieron los 140 kilómetros hasta el domicilio de Murray en Manhattan. Butch encontró a padre e hija sanos y salvos en su casa. Le dije al señor Murray que su exmujer había muerto y que tenía que hablar con él sobre este tema. Le pregunté si estaría dispuesto a venir a comisaría para hablar conmigo. Murray se mostró plenamente dispuesto a cooperar. Siete horas después de que apareciera el cuerpo de su ex esposa, el profesor universitario de 48 años se sentó voluntariamente con los investigadores en la comisaría del condado. Como ex marido de Carmen, sabe que es lógicamente sospechoso. El profesor proporcionará importantes pistas a valores. El 14 de noviembre de 2003, la policía encuentra el cuerpo sin vida de Carmen Ross, una mujer de 40 años, divorciada y madre de una hija, que ha sido asesinada en su propia casa. Carmen estuvo casada 18 años con Tom Murray. Compartían la custodia de su hija Kiara, de 5 años. Recientemente se habían enfrentado porque Carmen quería irse a vivir a California con Kiara para estar con su novio Larry Lima. 7 horas después de que apareciera el cuerpo sin vida de Carmen, la policía interroga a su exmarido, Tom Murray. Al principio, solo al llegar, le pregunté por su relación con su exmujer, su divorcio y cosas así, intentando sonsacarle un poco. Yo les decía a nuestros amigos que Carmen estaba atravesando una crisis, pero todos sus valores y creencias habían cambiado y había empezado a cuestionarlo todo, incluso nuestra relación. Y entonces descubrí que había iniciado una relación íntima con otro hombre. Me dijo que él era el sospechoso natural, un exmarido involucrado en un conflicto por la custodia de su hija, que le considerábamos sospechoso. Pero dígame una cosa, uno como usted, ¿por qué cree que le consideramos sospechoso? Debería conocerme mejor. Soy una especie de Boy Scout. Siempre he sido muy estricto. Siempre me atengo a las reglas. Los investigadores observan que oculta su mano derecha. ¿Se ha hecho alguna herida? ¿Algún corte? Ah, sí, mire. ¿Qué es eso? Estaba limpiando las tuberías y metí la mano en el desagüe y me hice daño con los tornillos. ¿Tiene alguna herida en los brazos? No, en los brazos no. Pero tengo las manos hechas polvo. Ayer por la tarde, a la hora del almuerzo, Kiara quiso volver a casa conmigo. Había comprado una piña natural y estaba partiéndola y me corté la mano. Reménguese un poco la camisa. ¿Cómo se ha hecho este moretón? ¿Esto? Supongo que jugando con Kiara. También tengo algo ahí. En aquel momento decidimos hacer una pausa. Salimos y él se quedó allí sentado, gesticulando como si estuviera haciendo saltar a la niña en sus rodillas y mirándose la muñeca. A mí me dio la impresión de que buscaba explicar la presencia de esas magulladuras en la muñeca. Los detectives se concentran en su coartada. ¿Y el jueves por la mañana se fue en coche hasta Lawrence? No, el jueves por la mañana, después de dejar a Kiara, me fue a Cho, pero decidí que no podía trabajar allí, no quería trabajar allí. Entonces me marché a casa y me puse a corregir los exámenes del semestre. O sea que no estuvo en Lawrence en todo el día. No estuve en Lawrence ese jueves. Pero investigadores cuando de repente cambia su historia.
Seguro que les parecerá un poco extraño, pero la verdad es que sí cogí el coche y estuve conduciendo un rato, pero no llegué hasta Lawrence. Primero me dirigía hacia Topeka, hasta llegué. Tenía la intención de ir a Pachico, porque allí hay varios anticuarios. Ando buscando unas fundas de cojines. Y pensé, bueno, tengo tiempo, hora y media libre, puedo ir hasta allí. Pero no llegué muy lejos, di media vuelta a casa. El interrogatorio lleva ya 6 horas. Y Murray sigue contestando tranquilamente a todas las preguntas sin pecado. Pensaba que nos resultaría menos sospechoso si nos podía explicar todo esto. Preguntan a Murray si encontrarán rastros de su sangre o ADN en casa de Carmen. Como ya le he dicho antes a Doug, durante la reunión de mediación matrimonial me estuve toqueteando esos 2 cortes, el del dedo y el de esta parte de la mano. Pero solo intentaba cortarme la hemorragia. Cuando estuve allí, el martes, primero de todo estuve rodando por la moqueta, jugando y revolcándome con Kiara, y mi cabeza rozó la moqueta. Otra coincidencia increíble. Como también estaba sudando, quizás encuentren rastros de mi sudor. Y quizá algún rastro de sangre, desde la puerta principal hasta la cocina, o allí donde estuve jugando en el suelo. No lo sé. Los detectives se dan cuenta de que Murray tiene ciertos conocimientos forenses. Se me ocurrió que Murray había investigado un poco el trabajo de la policía científica. Necesitaba hacerle ciertas preguntas que nos abrirían la puerta para conseguir una orden de registro para investigar su ordenador. ¿Ha entrado usted en Internet para buscar páginas web relacionadas con el trabajo de la policía científica? ¿O con el polígrafo? Sobre el polígrafo, no. Oh, entré en el sitio web del CSI. Si es eso lo que quiere usted decir. A veces sueño un poco en convertirme en escritor independiente. O sea que la respuesta básicamente es que sí, lo he hecho una vez. Solo una vez. ¿Y fue recientemente? Sí, en el último mes. Los investigadores presionan a Murray sobre una pregunta que él todavía no les ha hecho. Cuando he venido a su casa y le he dicho que su exmujer había muerto, ¿ha sabido que le había pasado algo grave? Por supuesto, lo he sabido. Entonces se ha dado cuenta de que no ha muerto en un accidente de tráfico. Lo he sabido, abierto la puerta. Y sabía que no había muerto por causas naturales. Lo he sabido en la puerta. Y ahora estamos aquí y todavía no me ha preguntado qué le ha pasado a su exmujer. Les he dicho que no quiero saberlo. Normalmente, es lo que todo el mundo pregunta primero. ¿Qué ha pasado? Todo el mundo quiere enterarse de todo, pero él no nos preguntó nada. Hicimos una pausa, salimos para ir a buscar algo de beber y se tumbó en el suelo. Cuando volví me dijo que quería echarse una siestecita. Su actitud era como si dijera, ¿qué más queréis saber? Porque puedo contestar cualquier pregunta. A las 6 de la mañana pide que le dejen marchar. Los inspectores sospechan de él, pero no tienen otra opción que soltarle. Todavía no teníamos suficientes pruebas. Todo pendía de un hilo. No había pruebas físicas y no pensé que hubiera riesgo de fuga. Aquella misma tarde, las autoridades forenses del estado de Kansas anuncian el resultado de la autopsia. Carmen Ross ha muerto a 28 heridas de arma blanca en cabeza, cuello y torso. Los forenses describen el asesinato, el crimen más terrible registrado en la historia del condado. Al día siguiente, la familia, sus padres y 3 hermanas, llegan en avión desde Indiana. Visitan a Murray en su casa, ajenos a las sospechas de la policía. Para mí era como un hermano. Yo tenía 5 años cuando empezó a salir con mi hermana. Ha formado parte de toda mi vida desde que tengo memoria. Era Tom. Era muy intelectual. Hablábamos mucho y me sometía a ciertos trucos mentales, algo que le encantaba, y jugábamos mucho y nos reíamos. Aunque se hubieran divorciado, nosotros seguíamos queriéndole. Pero aquella noche, cuando mamá me llamó, una de mis primeras preguntas fue, ¿ha sido Tom? ¿Por qué pregunté eso? No sé. ¿Quién más podía estar furioso con ella? El interrogatorio de los testigos revela secretos familiares. En noviembre de 2003, Carmen Ross, una madre divorciada de 40 años, aparece asesinada en su casa de Lawrence, Kansas. Aquella noche, los detectives interrogan a Tom Murray durante casi 10 horas. El comportamiento y las declaraciones del exmarido despiertan ciertas sospechas, pero sin una confesión ni prueba física alguna, la policía debe soltar a Murray. A lo largo de mi carrera he visto pocos sospechosos tan calculadores con sus excusas y explicaciones. Estoy convencido de que nos tomó por unos detectives de 3 al cuarto y que creyó poder engañarnos porque había sabido prepararlo todo. El comportamiento de Tom también alarma a las hermanas de Carmen.
Recuerdo lo preocupado que estaba por él. Aunque no recuerdo que dijera una sola vez, pobre Carmen. No recuerdo que dijera una sola vez que estuviera triste por ella. Por cómo lo superaríamos todos. Solo le recuerdo diciendo lo duro que iba a ser para él. Y yo pensé, ¿de veras puede haberlo hecho él? Pero seguí engañándome a mí misma, racionalizando y diciendo, quizá lo único que pasa es que tiene mala suerte, la peor suerte del mundo. Y por eso parece sospechoso. Al día siguiente de su interrogatorio, Tom Murray contrata a un abogado y pone fin a la colaboración con la policía. El instinto de los investigadores señala a Murray como principal sospechoso, pero deben establecer los medios y el móvil del asesinato. Amigos y vecinos no proporcionan pista alguna, pero sí el mediador familiar. Una de las reuniones había tenido lugar solo unos días antes. Carmen Ross había avisado a Tom Murray y al mediador de que Larry Lima tenía la intención de trasladarse de California hasta Lawrence para vivir con ella hasta que se resolviera el tema de la custodia. Tom Murray reaccionó como si la noticia fuera un fuerte golpe. Al parecer, quizá le pilló muy desprevenido. Los investigadores sospechan que el móvil de Murray es la nueva relación de Carmen con Larry Lima y sus intentos de obtener la plena custodia de Kiara. A raíz de la declaración de Murray, según la cual quizá haya rastros de sangre de Carmen en su casa, los detectives obtienen una orden de registro. Entran en casa de Murray y confiscan su ordenador, ropa y varias cajas de archivos. No había nada que destacara especial como prueba incriminatoria. Sabíamos que tendríamos que seguir escarbando para tener al verdadero culpable, pero no había nada obvio. No había ninguna prueba lo suficientemente contundente. Durante semanas, los investigadores buscan algún culpable potencial en el pasado de Carmen. Interrogué a varios colegas del trabajo de Carmen. Había sido procuradora penal en Manhattan y trabajaba en la universidad. Entrevistamos a todos sus colegas y amigos para encontrar cualquier elemento en su pasado, pensando que quizá alguien estuviera enemistado con ella. Pero todo lo que nos dijeron acerca de Carmen es que era una persona maravillosa, muy amable, cariñosa y muy apreciada. No encontramos a nadie que dijera otra cosa. Semanas después del asesinato, la Policía Científica de Kansas emite sus informes. La forense Karen Ham Osborne se encargó de las huellas latentes. Pude identificar varias huellas dactilares. Había huellas dactilares de la víctima, del amigo de la víctima, de su hermana y una huella del sospechoso Tom Murray. La huella había aparecido en un frasco marrón. Al principio no sabíamos a dónde nos llevaría esta huella, puesto que el frasco había sido encontrado en el porche de la casa y no parecía tener ninguna relevancia directa para la investigación del caso. La bióloga Cindy Schuller era responsable del análisis de los restos de sangre y del ADN. Tuvimos que analizar numerosas pruebas. Casi todas ellas eran rastros de sangre encontrados por toda la casa y algunos objetos procedentes del coche del sospechoso. Como era de esperar, casi toda la sangre analizada pertenecía a la víctima. Había una mancha en el cuarto de baño que pudimos atribuir a un varón, pero no teníamos suficiente información genética para atribuírsela a alguien en concreto. Esta falta de pruebas físicas es un grave golpe para la investigación. Recibimos informes de distintos laboratorios corroborando que no había nada y era como darse contra la pared. Debía haber alguna prueba física que le situase en el momento en el que se produjo el crimen, pero no había nada. La ausencia de pruebas, una prueba de ausencia. Para nosotros esto solo indicaba que se había tratado de una ejecución planeada. Los investigadores siguen convencidos de que Murray es el asesino. Al estudiar de nuevo el vídeo del interrogatorio, descubren algo sospechoso. De lado pequeños detalles de cada parte de su historia. La sangre en su coche. ¿Por qué hemos encontrado sangre de Carmen en su casa? ¿Puedo hablar? Responda a esa pregunta. ¿Por qué? Porque la noche de Halloween cortó un trozo de caramelo para dárselo a Kiara y se cortó el dedo. Lo primero que me vino a la cabeza cuando vi declarar a Murray fue que o bien era un asesino premeditado o bien un hombre muy extraño. Durante toda la entrevista no hizo más que situarse a sí mismo en el escenario del crimen, explicando por qué íbamos a encontrar pruebas físicas allí. A veces ni siquiera llegamos a encontrarlas, pero él nos daba una explicación por si acaso las encontrábamos. Los investigadores deben cambiar su estrategia y empezar a armar un caso circunstancial basado en el tiempo, el móvil y los medios. Todo el mundo quiere siempre encontrarse con la prueba. Quieren algo definitivo, una confesión. Eso es lo que la gente espera tener. Y en este caso, por lo tanto, comparamos su declaración realizada justo después de que se enterara supuestamente de la muerte de Carmen con todo lo que íbamos descubriendo.
Hablamos, dijimos mucho sobre este caso. Yo estaba seguro de que estábamos bien encaminados en cuanto a Murray, pero nos faltaban pruebas sólidas. También estábamos muy frustrados porque ¿dónde íbamos a encontrar suficientes pruebas para imputarle y finalmente condenarle? La familia Ross teme que el caso quede sin resolver para siempre. Llegó un momento en el que todo tardaba tanto y todo iba tan lento que empezamos a dudar. Pensamos que quizá nos hablaban de la investigación en curso para que no perdiéramos la esperanza, para ser amables. A veces se nos ocurría pensar, ¿y si se diera la fuga? Perderíamos a Kiara para el resto de nuestra vida. Y esto se convirtió en nuestra principal preocupación. Los detectives empiezan a armar el caso estableciendo un orden cronológico. Y encuentran discrepancias entre las declaraciones de Murray y las de la canguro de Kiara. La hora en que Murray dijo haber dejado a su hija no coincidía con la hora en que, según la canguro, le había traído a la niña. Suelo llegar allí entre las 8:30 y las 8:45 cuando tengo clase. De manera, supongo que serían alrededor de las 8:45, pero quizá incluso fueran las 9. La canguro recuerda que Murray le dejó la niña a las 8:15. Eso le daba más tiempo para llegar a Lawrence, cometer el crimen y regresar a Manhattan sin que nadie se diera cuenta de su ausencia. La canguro proporciona otra intrigante pista. Dijo que Murray no llevaba la misma ropa cuando le trajo a la niña por la mañana y cuando ella fue a devolvérsela a su casa al mediodía. Los detectives trazan un supuesto orden cronológico. Murray deja a su hija a las 8:15. Conduce durante 90 minutos hasta la casa de Carmen, a la que llega hacia las 9:45. Tarda 30 minutos en matar a Carmen, limpiar sus huellas y cambiar de ropa. Consume otros 90 minutos en el viaje de regreso y llega a su casa a las 11:45. La canguro le devuelve la niña a las 12:15. 2 meses después del asesinato, las pruebas confiscadas revelan un descubrimiento clave. ¿Había hecho sus deberes el asesino? 14 de noviembre de 2003, Lawrence, Kansas. El cuerpo sin vida de Carmen Ross aparece con 28 puñaladas. 10 horas de interrogatorio de su exmarido Tom Murray levantan ciertas sospechas. Los detectives exploran todos los caminos posibles para descubrir lo sucedido, pero su instinto sigue señalando al profesor de 48 años. El violento escenario del crimen proporciona numerosas pruebas físicas, pero ninguna señala directamente a Murray. Si Tom Murray era nuestro sospechoso y no teníamos ni prueba definitiva ni confesión, se trataba de un caso circunstancial y eso iba a darnos muchísimo trabajo. Semanas después de la muerte de Carmen, el detective Dean Brown del Laboratorio de Informática Forense de Kansas descubre pruebas en el ordenador de Murray confiscado durante el registro de su domicilio. Durante la entrevista con Murray, el sospechoso pareció ser bastante sensible al tema de los ordenadores. Los detectives le preguntaron si había intentado alguna vez investigar la forma de cometer un asesinato o todo lo relativo a los escenarios del crimen. De manera que en un principio era eso lo que buscábamos, si había investigado la forma de cometer un asesinato. El detective Brown localiza laboriosamente archivos ocultos y borrados del ordenador de Murray. El resultado impresiona al investigador. Estuvo buscando información sobre venenos indetectables, sobre todo tóxicos neurológicos. Pero antes del homicidio, había investigado varias formas de matar a alguien. Las pruebas también revelan que Murray había realizado búsquedas por internet utilizando términos como asesinato por encargo, cómo contratar a un asesino y cómo asesinar a alguien y salir impune. Tenía la esperanza de descubrir que había buscado información sobre escenarios del crimen y cómo borrar su rastro con eficacia. Nunca soñé con conseguir la prueba de que hubiera investigado cómo matar a alguien y salir impune del asesinato. El análisis de su ordenador también demostró que se había conectado a Internet para comprobar su correo cada jueves por la mañana de todo el semestre, hasta el día del asesinato. El ordenador de Murray revela más pruebas circunstanciales. 2 días antes del homicidio, Murray había estado buscando la carretera I-70, que está entre Topeka y Lawrence.
y la manera de salir de la I-70 antes de llegar a la carretera de peaje. Resulta que hay una carretera secundaria que le permitiría ir desde su casa hasta la casa de la víctima, dando un rodeo, pero sin tener que pasar por ningún peaje. Supongo que no quería que las cámaras de las casetas de peaje registraran el paso de su coche. O sea que era evidente que había estado investigando estos dos temas: cómo matar a alguien impunemente y cómo salir de la I-70. También había estado informándose sobre las leyes estadounidenses en cuanto a la extradición. Todas estas búsquedas fueron realizadas justo antes del asesinato de su exmujer. Fue una información decisiva para nosotros. El detective Pollock descubre otra pista entre los documentos confiscados a Murray. Un pequeño recibo contradice la declaración de Murray. Uno de los equipos de la policía científica que había llevado a cabo la orden de registro del domicilio de Murray había recuperado un comprobante de la tarjeta de crédito por algo que había comprado en Walgreens. Durante su interrogatorio, Murray había dicho que antes de la muerte de Carmen, él había estado en casa de su exmujer y ella le había pedido prestado el coche para ir a Walgreens a comprar Pedialyte, una medicina para su hija que estaba enferma. Murray dijo que Carmen había sangrado por la nariz mientras conducía el coche para comprar la medicina y que por eso había rastros de sangre de Carmen en su coche. Me pareció raro encontrar el comprobante de un Walgreens allí en Lawrence y el artículo comprado era Pedialyte y el comprobante de la tarjeta de crédito estaba firmado por Tom Murray. Los investigadores forenses también descubren un correo electrónico que Murray había escrito afirmando: no puedo quedarme de brazos cruzados mientras me quitan a mi hija. Me siento cada vez más como un animal acorralado en un rincón. Eran avances tan pequeños, tan lentos, que a veces te sentías agotado porque tenías la sensación de no ir a ninguna parte. No era una carrera de 50 metros, sino un verdadero maratón. Los investigadores siguen todas las pistas posibles. Hay que tomar una decisión. ¿Bastarán todas las pruebas circunstanciales para atrapar al criminal? La policía de Lawrence, Kansas, sospecha que Tom Murray ha matado a su ex esposa, Carmen Ross. Pero ninguna prueba física señala directamente al profesor universitario. Casi 10 meses después del asesinato, nadie ha acusado del crimen. La reportera de la televisión local, Janet Reid, cubre la investigación. Era frustrante recibir tan poca información sobre el punto en que estaba la investigación. Estamos siguiendo pistas, estamos interrogando a gente. Es lo único que nos decían, pero nosotros queríamos que nos dijeran quién había sido. Había muchas presiones para que se detuviera a alguien. Era evidente, por mucho que nos esforzáramos, que se trataba de un homicidio sin resolver. Era un proceso en marcha. Seguíamos pistas de todo tipo, pero cada vez nos topábamos con nuevos callejones sin salida, aunque de todas formas nadie podía dudar de que habíamos hecho todo lo humanamente posible. Investigamos el resto de posibles culpables y ninguna de las personas que interrogamos e investigamos tenía conexión alguna con el caso. Sabíamos que la persona que mató a Carmen Ross seguía suelta, que tenía consigo a su hija, y eso era duro. Los frustrados detectives temen que el profesor haya cometido el crimen perfecto. Uno de los objetos confiscados a raíz del registro en casa de Tom Murray era un recibo de gasolina del martes, 2 días antes del asesinato de Carmen. Cuando Tom había dado permiso para que registraran su coche, los detectives de la policía habían fotografiado el salpicadero y, según el indicador de la gasolina, el coche solo llevaba cerca de 1/4 parte del depósito. Los detectives comparan la gasolina consumida para recorrer la distancia que Murray había declarado con la que habría consumido si hubiera ido a Lawrence. Recorrimos exactamente lo que había dicho. Apagamos el motor en todas las paradas. Hicimos todo lo que se suponía que Tom Murray había hecho. Pero a fin de cuentas, cuando calculamos la gasolina gastada, solo era un poco más de medio depósito. Al día siguiente recorrimos el mismo camino, pero seguimos hasta la casa de Carmen Ross. La aguja del indicador mostraba que solo quedaba cerca de 1/4 parte del depósito. Exactamente lo mismo que constaba en la foto. No era una prueba científica, pero sin duda te daba que pensar, porque mostraba exactamente la misma cantidad de gasolina que en el coche de Murray. A finales de septiembre de 2004, casi 11 meses después del asesinato de Carmen, la investigación alcanza su punto culminante. Sabíamos que teníamos al culpable y que en realidad solo se trataba de encontrar la forma de demostrarlo. Habíamos seguido todas las pistas, habíamos recogido todas las pruebas, habíamos hecho todos los análisis y ahora ya lo teníamos todo. El caso estaba muy claro, pero era muy difícil de demostrar.
Había llegado el momento de enseñar las cartas. Todo nuestro trabajo iba a quedar expuesto a la vista de todo el mundo. ¿Sería suficiente? A veces te entraban dudas sobre ti mismo, a veces te sentías confiado, transitabas entre todo un abanico de emociones, pero el hecho era que ya era hora de detener a Tom Murray. El 30 de septiembre se emite una orden de detención contra Tom Murray. Habíamos decidido esperar y detener a Murray cuando tuviéramos la oportunidad de hacerlo, sin que su hija estuviera presente. No queríamos hacerlo en su presencia. No queríamos ponerla en peligro. No estábamos seguros de cómo reaccionaría Murray. Queríamos asegurarnos de que Tom ya había dejado a Kiara en la escuela. Seguimos su coche, esperamos a un par de manzanas de la escuela. El detective del condado indicó a Murray que se detuviera. Salió del coche y se acercó a él. Le dijo que teníamos orden de arresto por el asesinato de Carmen Ross y que quedaba detenido. Mamá me llamó el lunes por la mañana y me dijo, Tom está esposado. Yo le pregunté, ¿qué? Y respondió que Tom había sido detenido y yo me puse a llorar. Lloré de alivio de que por fin hubiera ocurrido, pero también temiendo lo que iba a suceder a partir de aquel momento. Murray es acusado de asesinato premeditado en primer grado. La fianza es de $1 millón. Los investigadores muestran por primera vez a la familia Ross todas las pruebas que tienen. Le había conocido toda mi vida y de repente verle allí, en el vídeo de la sala de interrogatorios, oír todo lo que decía y pensar en su comportamiento posterior cuando le veíamos, las cosas de las que hablaba. Todo encajaba, estaba clarísimo. La acusación ha acumulado gran cantidad de pruebas circunstanciales, pero las probabilidades de éxito son escasas. ¿Saldrá Murray impune? El 17 de febrero de 2005, 15 meses después del asesinato de Carmen Ross, se inicia el juicio contra Tom Murray. La gente se sentía aliviada de que por fin se juzgase a alguien por un crimen de tanta brutalidad. Aunque muchos se sorprendieron de que fuera un profesor universitario, de que alguien de su clase pudiera cometer un crimen como este. La acusación no presenta ninguna prueba física que relacione a Murray directamente con el crimen, sino que se concentra en las pruebas circunstanciales. En este caso, las pruebas circunstanciales se sustentaban en el tiempo, la oportunidad, el móvil y el plan que había llevado a cabo. Su prueba más contundente es la grabación del interrogatorio de Murray. Pude trazar literalmente una cronología de cuando dijo cosas que solo podía conocer el asesino. Y así es como presentamos parte de esta información al jurado. Dijimos, llegados a este punto, nos dijo que había estado en la sala de estar de Carmen y que encontraríamos su ADN en la moqueta. Entonces, ¿cómo sabe que es importante situarse en la sala de estar y explicar la presencia de su ADN? La única persona que lo sabía era el asesino, que sabía lo ensangrentada que estaba aquella sala. Wilson se enfrenta a lo que se conoce como efecto CSI. El efecto CSI, como lo llamamos la policía y la fiscalía, significa que el público en general espera que todos los casos queden resueltos por un forense. Y que puedes ponerte las gafas color naranja, con la luz azul, y encontrar las pruebas que estás buscando. Por lo tanto, tuvimos que demostrar al jurado que aunque no encontráramos ni sus huellas dactilares ni su ADN en toda la casa, no quería decir que no fuera él quien estuvo allí, puesto que tampoco encontramos rastro de nadie más. Los abogados de la defensa alegan que la acusación solo tiene presentimientos y que no puede demostrar la culpabilidad del acusado. Cuando escuchabas a una parte, sonaban muy convincentes. Pero entonces escuchabas la otra parte y todo parecía también tener sentido. Pero creo que mucha gente esperaba ver huellas dactilares o pruebas forenses. Tom Murray no llegó a prestar declaración ante el juez. No creo que le interesara subir al estrado, puesto que entonces habría tenido que explicar todas las incongruencias de sus declaraciones. No habría suscitado mayores simpatías entre el jurado si lo hubiera hecho. En los alegatos finales, Wilson cuenta al jurado su versión de los acontecimientos. Fue allí el jueves por la mañana, en cuanto hubo dejado a su hija en casa de la Canguro. Se fue directamente a casa de Carmen, recorriendo el trayecto que había estudiado previamente por internet para que no le grabaran las cámaras en el puesto de peaje. Seguramente empezó a hablar con ella, pero también cabe la posibilidad de que entrara por la puerta trasera.
Llevaba algo contundente en la mano y le golpeó la cabeza desde atrás. Pero seguramente se topó entonces con la gran capacidad de resistencia del ser humano, especialmente si lucha por su vida. Creo que ella intentó escapar a 4 patas mientras él continuaba golpeándola con todas sus fuerzas. Ella siguió avanzando hacia la puerta principal y entonces el acusado se dirigió hacia la cocina, abrió el lavavajillas y encontró un cuchillo de deshuesar de 15 centímetros. Regresó a la sala de estar y la alzó, agarrándola por la espalda del jersey, y empezó a acuchillarla repetidas veces en el cuello, en la garganta, hasta que estuvo seguro de haberla matado. Luego creo que fue a lavarse en el cuarto de baño de la planta baja, cogió la ropa ensangrentada que había llevado puesta y se deshizo de ella en algún lugar de camino a casa. El juicio se prolonga 5 semanas y el jurado delibera 4 días. Recuerdo que cuando el jurado regresó por fin, varios miembros del jurado estaban llorando. Y yo no podía saber, en absoluto, si era una señal positiva para la acusación. Este jurado declara al acusado, Thomas Murray, culpable de asesinato en primer grado. Yo estaba al fondo y fue un momento de una emoción enorme. Como si se nos hubiera quitado un peso monstruoso de encima. Tanto tiempo, tantos esfuerzos. Te daban ganas de ponerte a bailar, pero también era muy duro pensar en Carmen, pensar en Chiara y en toda la familia. Eran unos sentimientos muy contradictorios. Entre nosotros siempre hablábamos de lo que podía ocurrir si no se le declaraba culpable. Pero por fin todo había terminado. Te daba una sensación muy gratificante pensar que cumplimos nuestra tarea y que conseguimos el objetivo. Murray es condenado a cadena perpetua. No podrá obtener la condicional hasta el año 2030. Para la familia Ross, la larga y emotiva investigación ha terminado por fin y se ha hecho justicia. Creo que no hubiéramos podido ser más afortunados. Incluso en el caso de que hubiéramos podido elegir a dedo a los policías que queríamos que investigaran el caso. Tuvimos los mejores detectives, al mejor fiscal, al mejor procurador. Creo que estábamos muy compenetrados con las personas que trabajaron en este caso y con la gente de Lawrence. Siempre estarán en nuestras vidas. Son todos maravillosos. Fue una investigación increíble, un juicio increíble. Pero todavía me cuesta superar lo absurdo de aquella muerte. Fue que el autor estaba muy furioso. No vi ningún arma en el suelo. No podía haber sido un suicidio. El detective Pat Pollock llegó después de Woods. No había señal alguna de que hubieran forzado la entrada. Y la víctima estaba en el interior. Al parecer estaba haciendo la colada. Pensamos que era muy probable que conociera a la persona que había hecho aquello. Mi opinión era que o bien la víctima había abierto voluntariamente la puerta o que la persona ya estaba dentro de la casa y la señorita Ross le había descubierto. La fiscalía encarga la investigación del caso a Angela Wilson, asistente del fiscal adjunto. Era muy obvio que había sido algo muy violento y con un objetivo muy claro. No era un atraco, no era un robo. No había sido alguien que hubiera entrado en la casa en busca de otra cosa. Era evidente, a juzgar por el escenario del crimen, que fuera quien fuera esta persona, solo tenía un objetivo en mente, y este objetivo era matar a Carmen. Distinguí parte de unos tejanos en el suelo, en una esquina, y pensé que había alguien que necesitaría asistencia médica. La puerta de atrás no está cerrada con llave. Grammer entra y encuentra a Carmen tendida en un charco de sangre, muerta. En cuanto entré me di cuenta de lo que había pasado. Fue atacada con suma violencia. Bastaba con ver toda la sangre en la habitación. Y sabías que no era un escenario intacto. Llamé al lugarteniente para que llamase a la policía científica para que protegiera y procesara el escenario del crimen. El sheriff encarga la investigación a un equipo de homicidios de 3 personas. El primero en llegar al lugar es el detective Doug Woods. La habitación donde se encontraba la señorita Ross estaba patas arriba. Macetas de plantas derribadas, muebles tumbados, mucha sangre en el suelo, en las paredes, por lo que era evidente que se había producido una pelea violenta en aquella sala de estar. Ross fue apuñalada varias veces en cuello y en torso. Mi primera impresión cuando entré
La policía científica registra la casa. Sacan huellas digitales, fotografían las manchas de sangre y recogen pruebas físicas. Recogieron muestras de sangre, de pelos, de ropa, fotografía, todo lo que podía tener alguna relación con el crimen. En el lavabo y en el lavavajillas aparecen restos de sangre, pero no encuentran el arma homicida. ¿Ha limpiado el asesino el escenario del crimen? Esperaba encontrar alguna prueba en la casa. Los investigadores peinan la zona en busca de pruebas o testigos. Lyle Hagenbush es el tercer detective dado al caso. Nuestros agentes se dedicaron a detener los coches que pasaban, intentando encontrar a alguien que hubiera circulado por la zona en el momento del crimen. Otros buscaron en la cuneta de la carretera, desde la Carmen hasta la autopista de Kansas, una distancia de varios kilómetros, por si alguien había tirado algo. Yo busqué en los contenedores, en cualquier lugar donde alguien hubiera podido tirar algún elemento procedente del crimen, aunque era poco probable. Carmen Ross, de 40 años, ha sido asesinada el 14 de noviembre del 2003 en su casa de campo de Lawrence. El asesinato de Carmen conmociona a la ciudad de Lawrence, una pequeña e idílica ciudad, sede de la Universidad de Kansas. El crimen acapara al momento la atención de los medios. La periodista Janet Reid es la encargada de cubrir el caso. Lawrence es una ciudad estupenda, universitaria. Aquí la gente está bien educada. A la gente le gusta vivir aquí para criar a sus hijos, aunque tengan que ir a trabajar a otras ciudades más grandes. No es un lugar de índices de delincuencia. Y por supuesto, nada de este tipo de crímenes. Fue brutal. Todo el mundo se preguntaba qué estaba pasando. Carmen Ross había llegado hacía poco a Lawrence. La ex procuradora penal y mediadora matrimonial, mudado 3 meses antes procedente de otra ciudad universitaria a unos 140 kilómetros. Poco antes, había establecido una relación amorosa con Larry Lima, un asistente social que vivía en California. Lima dio muestras de sangre y ADN a la policía. Otro hombre en la vida de Carmen es su ex esposo, Tom Murray, un hombre de 48 años, profesor de inglés en la universidad. Era un profesor muy querido. Había sangre en el suelo, en las paredes, en el techo. Fue violento. No hay rastro del asesino. La ausencia de pruebas no es una prueba fiable. Esto indicaba que se trataba de una ejecución bien planificada. Una familia destrozada. ¿Cómo era capaz de algo así? Detectives frustrados. No era una carrera de 50 metros, era un verdadero maratón. A continuación, lecciones mortales. Lawrence, Kansas. Viernes 14 de noviembre de 2003. A las 12:30. Se recibe una llamada en el departamento del sheriff del condado de Douglas. Hace más de 36 horas que Larry Lima, residente en California, no consigue localizar a su novia. El departamento encarga al ayudante del sheriff, Steve Grammer, que vaya a casa de Carmen Ross, ex procuradora penal. Grammer llama a la puerta principal y, como no contesta nadie, mira por la ventana. Había que agudizar la vista para poder ver el interior.